hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. A su nombre, Él es el rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, díselo, el creador de los cielos. Una vez más fuerte. El Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, díselo, el creador de los cielos. A su nombre, Él es el rey de toda la tierra. Vamos, dilo conmigo. No hay otro como Él. Vamos a decirlo con fuerza. Dilo conmigo. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. Dile el que te hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos. Gloria a Dios. El creador de los cielos. Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Espero que estén teniendo una maravillosa mañana. Les deseo que tengan un feliz inicio de semana. Tenemos que decir que no tenemos los derechos de la música, ¿verdad? Para que no nos vayan a poner en mudo este video. ¿Cómo están, mis amados? Hace bastante tiempo que no los miraba a través del Facebook. Por una razón u otra no había podido transmitir este mensaje. Pensaba entregárselos el lunes pasado, pero se me hizo un poco tarde. Regresé a casa bastante tarde y ya mejor lo dejé para hoy. Hoy es 30 de agosto, ¿verdad? Me da mucho gusto ver a la hermana Saraí, que ya está por ahí. Yo sé que tal vez en este momento no nos vayamos a conectar muchos, ¿verdad? Porque regularmente entregamos el mensaje a las 10 de la mañana, pero tengo algo que hacer, así que lo vamos a entregar ahorita. Si ahorita no se conectan muchas personas, lo entendemos, ¿verdad? Pero a la hora que tenga un tiempo, dediquémosle media hora al Señor, ¿verdad? Dedicamos tanto tiempo a otras cosas que media hora no cuesta mucho. Dios le bendiga, hermana Saraí, qué bueno que está ahí pendiente. Pues sin más preámbulo, me presento, ¿verdad? Para que si alguien lo ve y no me conoce, mi nombre es Keila Solís Nava. Les mandamos bendiciones desde acá, desde Las Vegas, Nevada. Me estoy congregando en la Iglesia de Dios Pentecostal MI, la número 1. Habemos 6 aquí en la iglesia y yo me congrego en la número 1, que pastorea nuestro hermano Juan José de León, al cual le enviamos bendiciones, ¿verdad? Y agradecimiento personal
por permitirme ser la portadora del mensaje de la palabra el día de hoy. Pues sin perder más tiempo, mis amados, el mensaje de hoy le he puesto por nombre perdónale. Perdónale. Vamos a tener como referencia bíblica en Lucas capítulo 17 de los versículos del 1 al 4. Son solamente 4 versículos, así que no nos vamos a extender mucho esta mañana, mis amados. Lo voy a leer y voy a hacer una oración para que sea el Espíritu de Dios dirigiéndome, ¿verdad? Y para que sea Él siempre respaldando su palabra. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice Lucas 17. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volver a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Voy a hacer una oración, mis amados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te doy las gracias por tus bendiciones, Señor, por tu amor y por tu fidelidad, y porque me permites un día más de vida, Señor. En esta mañana, Padre, me pongo en tus manos, Señor, pidiendo tu dirección, pidiendo, Señor, que seas tú mi guía, que seas tú mi fortaleza, Señor, que pongas gracia en mis labios, Señor, que me ayudes, Padre, a poder entregar tu palabra, Señor, que tomes el control de este tiempo, Señor, que seas tú hablando a través de mis labios, Señor. Solamente tú conoces lo que tu iglesia tiene necesidad. Solamente tú sabes lo que ellos están viviendo, Señor. Solamente tú conoces nuestro diario vivir, Padre, nuestras preocupaciones, Señor, las cargas que pudiéramos tener, Señor. Solamente tú eres el conocedor, Señor. Te pido, Padre, que a través de este mensaje, Señor, tu iglesia pueda ser edificada, Señor. Te pido, Padre, que tomes el control de este tiempo, Señor. Sabemos que tu palabra no retorna vacía, Señor. Dispón cada corazón de las personas que vayan a escuchar este mensaje, Señor, para poder recibir tu palabra, para poder atesorarla en nuestro corazón, Señor, y para poder ponerla por obra, Señor. Me pongo en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis amados hermanos, gloria sea al Señor. Vamos a comenzar, ¿verdad? Este mensaje está muy parecido a lo que fue ayer la enseñanza de la escuela dominical del hermano Jonathan Castro. Que el Señor lo bendiga y prospere, ¿verdad? Y agradecemos el esfuerzo que él hace por entregarnos cada domingo la enseñanza de la escuela dominical. Es muy parecido a algo que él estuvo hablando ayer, pero este mensaje yo ya lo tenía desde una semana antes, así que no se lo copié. Este mensaje está dirigido en sí, enfocado para la congregación, para la iglesia, para quienes de cierto modo ya somos conocedores del Evangelio. Aunque al decir esto no estoy queriendo decir que este mensaje no vaya a edificar a otras personas que no son creyentes. La palabra de Dios edifica a toda aquella persona que está dispuesto a recibirla, ¿verdad? Ya sea parte de la iglesia o no sea parte de la iglesia. Si usted dispone su corazón, si usted presta oído, si usted pone atención, si usted se dispone, esta palabra puede ser de edificación también para usted. Pero como estaremos hablando sobre el perdón, estaremos hablando sobre el perdón. Entonces es de esperarse, mis amados, que un hijo de Dios, que un conocedor del Evangelio, no tenga lugar en su corazón para guardar ningún tipo de rencor. Esa debe ser una característica de un cristiano. Esa debe ser una característica de un hijo de Dios, ¿verdad?
que no haya lugar en nuestro corazón para guardar rencores y para guardar cosas negativas. En cambio, una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no es conocedor de la palabra de Dios, no solamente puede guardar rencor en su corazón, sino que puede guardar en su corazón muchas otras cosas negativas, como la falta de perdón. Entonces entendemos que una persona que no ha conocido todavía a Dios decida no perdonar, podemos entenderlo. Que una persona que su corazón está lejos de Dios decide no perdonar. Pero en la vida de los creyentes, mis amados, de quienes conocemos un poco la palabra de Dios, si verdaderamente Dios ha transformado nuestras vidas a través de su palabra, entonces ya no debería haber lugar en nuestro corazón para guardar rencor. No debería haber en nosotros falta de perdón. En los versículos del 1 al 4 de Lucas 17, que ya lo leímos al comenzar, Jesús nos da un ejemplo sobre lo que es el perdón y sobre cómo deberíamos de perdonar, ¿verdad? Comenzamos con el versículo 1 de Lucas 17. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Imposible es que no vengan tropiezos. Mas hay de aquel por quien viene. Mas hay de aquel por quien viene. ¿A qué se refiere Jesús al decir esto, mis amados? Todos entendemos, todos sabemos lo que es un tropiezo, ¿verdad? ¿Qué es ser de tropiezo en sentido figurado dentro del Evangelio? ¿Qué es ser de tropiezo? Jesús les habla a sus discípulos en aquella ocasión en sentido figurado para que puedan entender fácilmente, para que podamos entender con un ejemplo de nuestra vida diaria. Todos sabemos desde que estamos pequeñitos, ¿verdad?, lo que es tropezar. Quizá en algún momento de nuestra vida, por descuido o por andar deprisa, todos hemos tenido un tropiezo, así que todos sabemos lo que es tropezar. Como ejemplo, ¿verdad? Vamos caminando o vamos corriendo, vamos distraídos y probablemente hay alguna piedra en el camino, pero como nosotros no vamos poniendo atención al caminar, nuestro pie tropieza con esa piedra y eso provoca en nosotros una caída. Una caída, tropezamos. Aquí estamos hablando cuando tropezamos físicamente. Y si llegáramos a caer a causa de este tropiezo, podríamos decir que fácilmente podemos levantarnos, ¿verdad? Y más cuando somos niños. Te caes y sin ninguna dificultad rápido te levantas, ¿verdad? A diferencia de cuando somos adultos. De repente podemos caer y como cuesta, ¿verdad? Porque ya la condición física de nosotros ya no es la misma, ¿verdad? Pero si ese tropiezo que nosotros tuvimos físicamente fue provocado por alguien intencionalmente que vio que veníamos corriendo tal vez y arrojó algo para que nos estorbara, para que tropezáramos, o si tal vez levantó su pie para que tropezáramos, eso ya sería una muy mala intención de la otra persona que quiere vernos tropezar o que quiere vernos caer. Hasta aquí estamos hablando de un tropiezo físicamente, pues en el mundo espiritual Jesús nos habla de algo parecido, ¿verdad? En el caminar dentro del Evangelio pasa algo muy parecido, mis amados. Por eso es que Jesús lo está mencionando. Quisiéramos, desearíamos o esperamos, ¿verdad?, que al comenzar una nueva vida en los caminos de Dios, todo fuera tan sencillo, ¿verdad? Que todo fuera fácil. Es hermoso estar dentro de los caminos de Dios. Sin embargo, en nuestro caminar dentro del Evangelio vamos a tener muchos tropiezos. Y no todo nos va a resultar fácil, mis amados. Como dicen por ahí, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad?
que nuestro caminar, tanto en la vida cotidiana como en la vida, en los caminos del Señor, todo fuera fácil. O como decimos por ahí, ¿verdad? Qué bueno sería que todo fuera como miel sobre hojuelas, ¿verdad? Pero tristemente no es así. También aquí, también dentro del Evangelio, vamos a vivir tropiezos. También dentro del Evangelio vamos a vivir caídas. Les dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Los tropiezos dentro del Evangelio son las cosas o las personas que hacen que una persona se aleje del Evangelio. Las cosas que pueden estar fuera de lugar, ¿verdad? Para nosotros, o podemos encontrarnos con personas que sus actitudes hacia nosotros van a hacer que nos alejemos del Evangelio. Estas cosas y estas personas es a lo que Jesús se refiere como los tropiezos. Dentro del Evangelio, mis amados, tenemos que estar conscientes que vamos a ver cosas, que vamos a ver ciertas actitudes de algunas personas que posiblemente nos van a decepcionar, que nos va a causar tristeza. Y esto va a provocar que ya no queramos seguir caminando. Muchas cosas a nuestro alrededor, mis amados, muchas actitudes de gente que no está bien cimentada en el Evangelio, que en lugar de que caminemos derecho y sin obstáculo, vamos a tener uno y otro tropiezo, mis amados. Por eso, como creyentes, mis amados, tenemos que tener una búsqueda personal. No tenemos nada más que conformarnos con las predicaciones y las enseñanzas que nos dan en el templo. Tenemos que tratar de tener nuestra propia comunión con el Señor. No tenemos que tratar, tenemos que tener nuestra propia comunión con el Señor y tenemos que tener nuestra propia búsqueda de la palabra, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios lo que nos ayuda a madurar en el Evangelio, lo que nos ayuda a mantenernos firmes, mis amados. Porque vamos a toparnos con obstáculos que van a ser de tropiezo para nuestra vida. Y si no estamos bien afirmados dentro del Evangelio, vamos a salir, pero que si no caminando, corriendo, mis amados. Y estos tropiezos pueden incluso llegar a provocarnos una caída. Pero ya no estamos hablando de una caída física, como las que mencionábamos al principio, que te caes, ¿verdad? Y te levantas y no hay problema, tal vez algún golpe, algún raspón, alguna torcedura, ¿verdad? Pero dentro del Evangelio, un tropiezo, mis amados, puede llegar a provocarnos una caída espiritual de alguno de nosotros. Pero Jesús le dijo también a sus discípulos y nos dice a nosotros en esta mañana, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. ¿Nos damos cuenta de eso, mis amados? Que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Tengamos cuidado, mis amados, de que no vayamos a ser nosotros mismos, una piedra de tropiezo para otros. Podamos siempre nosotros decir, ay, esta persona es de tropiezo para mí, o las acciones de esta persona son de tropiezo para mí. Pero como ser humano somos muy dados, ¿verdad?, a ver los errores de los demás, como si nosotros no cometiéramos errores. Pero tengamos cuidado, mis amados, examinémonos a nosotros mismos. No vaya a ser que seamos nosotros los que estemos siendo de tropiezo para otras personas. Sobre todo para las personas nuevas, para las personas que apenas están comenzando a congregarse, para las personas recién convertidas, que nuestras palabras, mis amados, que nuestras acciones
no vayan a ser de tropiezo para nadie en el caminar en el Señor de otra persona. Que nuestra vida fuera de la iglesia, mis amados, esto es bien importante, mis amados, porque podemos ser muy buenos hermanos en Cristo, podemos ser muy buenos miembros de la congregación, ¿verdad? Dentro de la iglesia, dentro del templo, cuando estamos todos juntos. Pero todos sabemos que no se es cristiano nada más dentro del templo. Es un cambio de vida, mis amados. Así que tengamos cuidado que nuestra vida fuera de la iglesia, sobre todo fuera de la iglesia, sea digna de un hijo de Dios. Que no vayamos a avergonzar a Dios con nuestras acciones, con nuestra inmadurez o con nuestra irresponsabilidad, mis amados. Que nuestra vida fuera de la iglesia, mis amados, provoque en las personas de nuestro alrededor el deseo de acercarse a Dios. Que nuestras acciones provoquen que la gente quiera venir y buscar de Dios. Y que no provoquen nuestras acciones que la gente rechace a Dios por nuestra mala manera de comportarnos, mis amados. No sea que nuestra manera de comportarnos fuera de la iglesia estemos avergonzando a Dios, mis amados, y estemos haciendo tropezar a la gente de nuestro alrededor. Porque podíamos ser piedra de tropiezo no solamente para la gente dentro de la congregación, mis amados. Podríamos ser piedra de tropiezo empezando con nuestros hijos, mis amados. Si dentro de la congregación somos las personas más amables, las personas más comprensivas, pero tal vez llegamos a casa y ni hablamos. Tal vez nos levantamos y ni saludamos y nos dirigimos a nuestros hijos con desprecio o con coraje. Entonces nuestros hijos, mis amados, nunca se van a acercar a la congregación. ¿Por qué? Porque estamos siendo de tropiezo para ellos. Porque ellos están viendo en nosotros una doble moral, mis amados. Lo mismo estaría pasando con nuestros compañeros de trabajo o con nuestros familiares. Si ven en nosotros comportamientos que no son dignos de un hijo de Dios, que no honran a Dios, estamos siendo de tropiezo para nuestros familiares. Lejos de ser de bendición, estamos siendo de tropiezo para ellos. Así que seamos cuidadosos. Estamos muy a tiempo de enderezar nuestros pasos. Sin señalar a nadie, sin juzgar a nadie, sino viendo por nosotros mismos. Empecemos a analizar nuestras acciones de una manera individual, sin poner el ojo en la vida de nuestros hermanos, analizándonos nosotros mismos, analizando nuestra manera de vivir, siendo responsables, no con mi esposo, no con mi líder, no con el pastor, siendo responsables delante de Dios. Revisemos nuestras acciones, no vayamos a ser de tropiezo para otras personas. El versículo 12 de 1 Corintios 10 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Sabemos que no somos quien para señalar a nadie, ¿verdad? Para acusar a nadie. Este versículo es claro. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces aquí viene lo bueno, mis amados. Aquí es donde vamos a demostrar de qué estamos hechos. Aquí vamos a demostrar, mis amados, si verdaderamente Dios ha transformado nuestra vida. Si verdaderamente ahora nos comportamos diferente. En el versículo 3 de Lucas 17 dice: mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, dice, repréndele. Y si se arrepintiere,
perdónale. ¿Cómo estará nuestro corazoncito en esta mañana, mis amados? La palabra de Dios transformó nuestra vida. La palabra de Dios nos ha hecho tener diferentes reacciones a las que teníamos antes. Como para poder perdonar, mis amados, si alguien nos ofendió. Porque aquí Jesús está diciendo está hablando de enfrentar las cosas. La palabra repréndele, aquí no nos está mandando, ¿verdad?, a exhortar a nadie o a regañar a nadie. Se está refiriendo a que enfrentemos las cosas, a que enfrentemos la situación, a que vayamos y hablemos con esa persona con la que tal vez estamos disgustados. ¿Cuánta enemistad hay en nuestra vida? Preguntémonos cada uno de nosotros, mis amados, ¿cuánta enemistad hay en nuestra vida? ¿Será que estamos distanciados de alguna persona? Que hace tiempo que no le hablo a algún familiar, o hace tiempo que no le hablo a un compañero de trabajo, o a alguien de la congregación, que ahí sería más grave, mis amados. ¿Cuántas familias conocemos? ¿O cuántas familias, verdad, estamos viviendo en enemistad con alguien? Viven divididas y posiblemente ya ni se acuerdan por qué pelearon. Posiblemente fue algo sin importancia, pero que en ese momento lo hicimos muy grande. Y tenemos años enemistados con nuestra propia familia. ¿Cuántas familias, tal vez dentro de la congregación, pudieran haber dejado de hablarse por alguna ofensa que ninguna de las dos partes tuvo el valor de enfrentar? Que ninguna de las dos familias doblegó ese orgullo para poder ir a hablar con los otros y pedirse perdón. Sabemos que cuando no arreglamos una situación así, estamos siendo de estorbo, estamos siendo de tropiezo para la otra persona. Pues aquí Jesús nos está mandando a que enfrentemos las cosas y pongamos atención a lo que nos dice, ¿verdad? Porque si alguien nos ofende, nuestra naturaleza humana, este orgullo, ¿verdad?, que es lo que más tarda en salir, ¿verdad? Ese orgullo que ya no debería de estar en nosotros. Está esperando que la persona que nos ofendió, que la persona que nos hizo sentir mal, venga a pedirnos perdón. Pero Jesús nos dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Repréndele, es decir, tú hablar con el hermano y enfrentarle y hablar con la persona sobre su mal comportamiento. Pero como nosotros que somos los ofendidos, ¿cómo nosotros, siendo los ofendidos, vamos a ir y a tratar de arreglar la situación? Si nosotros, eso como que no va, ¿verdad?, en nuestra manera de pensar. Eso como que choca en lo que hemos aprendido durante nuestra vida. ¿Cómo yo, si a mí que me ofendieron? ¿Cómo yo que recibí la agresión, Jesús me está mandando a ir a mí con esa persona a tratar de arreglar la situación? Lo que nuestro orgullo está esperando es que esa persona que nos ofendió venga a buscarme y a pedirme perdón. Pero aquí Jesús nos está diciendo todo lo contrario. Pues entendamos que el estar enemistado, el estar peleado con alguien, eso te estorbará al presentarte delante de Dios. Si el Espíritu Santo mora dentro de tu corazón, el estar en desacuerdo con alguien, el tener una diferencia con alguien, el estar molesto con alguien, eso no te va a dejar que te presentes tranquilamente delante de Dios. Porque siempre va a estar ahí esa espinita estorbándote. Entonces tú serás de tropiezo para la otra persona
y la otra persona será de tropiezo para ti. El tratar de arreglar una mala situación, el pedir perdón y el perdonar, mis amados, demuestra el carácter de un verdadero hijo de Dios. Jesús dijo, repréndele, y si se arrepiente, también dijo, perdónale, gloria sea al Señor. Qué difícil es, ¿verdad, mis amados, aceptar lo que Jesús nos está diciendo aquí? Porque esto es todo lo opuesto que nos enseñaron durante nuestra vida. Pero el que está en Cristo dice que nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que si usted y yo somos nuevas criaturas en Cristo, hay que enfrentar este tipo de situaciones, mis amados, y perdonar a quienes nos han ofendido. No demos lugar al diablo, mis amados, guardando rencores y permitiendo que se hagan viejos y que nos laceren durante toda una vida porque hay en nosotros falta de perdón. Veamos lo que nos pide Jesús en el versículo 4 de Lucas 17. Dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, dice, perdónale. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer esto, mis amados? ¿Cuántos de nosotros tenemos ese carácter que Jesús nos está pidiendo? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa paciencia? Que Dios nos ayude a todos, mis amados, a todos, para poder ser como Él quiere que seamos. Que Dios moldee nuestro carácter y que nosotros nos dejemos moldear por Él. Que nosotros nos dejemos moldear por la palabra de Dios. Recordemos que somos barro en las manos del alfarero. Seamos dóciles para que Dios haga de nosotros esa vasija de honra que Él espera que seamos. Que Dios nos ayude para no ser de tropiezo para otras personas. Y si alguien nos es de tropiezo a nosotros, que Dios nos ayude a no guardar rencor, mis amados, a enfrentar cada situación y aclarar cada malentendido. Que nos ayude a ser dóciles a su palabra, que ponga en nosotros un espíritu apacible para poder perdonar. Gloria sea al Señor. Recordemos el nombre de este mensaje, mis amados. Perdónale. Jesús nos está mandando a perdonar. Y nos lo dice, perdónale. Así que si alguien te ofendió, mi amado hermano, perdónale. Si alguien ha hablado mal de ti, Jesús te dice hoy, perdónale. Y si 7 veces pecare contra ti, perdónale. Tal vez nos preguntemos, ¿por qué perdonar las ofensas de otros? ¿Por qué poner la otra mejilla? No nos olvidemos de algo bien importante aquí, mis amados, y que nos va a hacer pensar diferente si es que estamos negados a perdonar la ofensa de alguien. ¿Acaso no fue Dios que perdonó todos nuestros pecados y los arrojó al fondo del mar? Pero a veces llegamos a sentirnos tan importantes, ¿verdad? Que somos incapaces de perdonar. Pero sí queremos que Dios perdone todas y cada una de nuestras ofensas, ¿verdad? Lo primero que decimos al llegar al altar, Señor, perdona mis errores. Señor, perdona mis faltas. Perdona mis ofensas. Perdona la ligereza de mis palabras. ¿Por cuántas cosas más le pedimos
perdón. Por cuántas cosas ayer en el culto evangelístico del domingo, ¿verdad? Por cuántas cosas fuimos allá y le pedimos perdón a Dios. Pero a nosotros nos falta humildad, mis amados, para poder perdonar tal vez solamente un gesto de una persona. Eso nos ofendió tanto. Se nos olvida que sí queremos que Dios perdone todos nuestros errores. Pero nosotros somos incapaces de perdonar. Vamos a terminar con algunos versículos sobre el perdón, mis amados. Marcos 11:25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros nuestras ofensas. Lucas 6:37 nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No contendáis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Colosenses 3:13 dice: gloria sea al Señor, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Efesios 4:32 dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Estamos dispuestos a perdonar, mis amados. En conclusión, mis amados, qué mejor ejemplo de perdón queremos ver que el perdón por nuestros pecados que obtuvimos a través de Jesús. Así que dejemos la arrogancia, dejemos la rebeldía, dejemos la altanería, dejemos de lado ese orgullo que nos impide pedir perdón y que nos impide perdonar. Si alguien te ha ofendido, la palabra de esta mañana simple y sencillamente nos está diciendo: perdónale. Gloria sea al Señor. Con una sola palabra el Señor nos da el mensaje esta mañana: perdónale. Gloria sea el Señor. Alabamos el nombre de Dios. Yo no sé, mi amado hermano, qué es lo que usted ha estado viviendo. Mucho menos sé lo que hay en ese corazoncito, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios, que lo escudriña todo y que conoce hasta la profundidad de nuestro pensamiento y hasta la profundidad de nuestro corazón, Él es el que escudriña todo. Y Él es el único que sabe por qué en esta mañana nos habló sobre el perdón. Seamos cuidadosos, mis amados, de no ser de tropiezo para otra persona. Espero de todo corazón, mis amados, que este mensaje haya sido de bendición y de edificación para su vida. Vamos a orar, mis amados, para que el Señor nos ayude a continuar dentro del Evangelio, con la mirada en el blanco perfecto que es Cristo, mis amados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te doy las gracias, Señor, porque en esta mañana me has permitido, Señor, ser la portadora de tu mensaje, Señor. Solamente tú sabes lo que cada uno está viviendo con nuestra familia, Señor. La lucha personal que tenemos cada uno de nosotros, solamente tú la conoces, Señor. La situación, Señor, lo que hay guardado en nuestro corazón, solamente tú lo sabes, Señor. Es tu Espíritu Santo el que conoce todas las cosas, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra que nos es de bendición, que nos es de edificación, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, a no ser oidores olvidadizos, Señor.
Fortalécenos, Padre, para poder seguir caminando dentro de tus caminos, Señor. Ayúdanos a continuar después de cada tropiezo, Padre. Ayúdanos a levantarnos, Señor, si alguno de nosotros tiene alguna caída espiritual, Señor. Sabemos que no estamos solos, Señor, que tu Espíritu Santo está con nosotros para fortalecernos, Señor, para ayudarnos a continuar, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Padre. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que nos ha prestado su tiempo, Señor, para escuchar el mensaje de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Tu palabra no retorna vacía, Señor. Tu palabra son como ríos de agua viva para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, Señor. Ayúdanos a seguir caminando, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser dóciles a tu palabra, Señor. Que dejemos moldear nuestro carácter, Padre. Que dejemos, Padre, que tu palabra quite todas esas malas actitudes de nuestro ser, Señor. Estamos en tus manos, Padre, como barro en manos del alfarero. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tus bendiciones, por tu amor y por tu fidelidad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis amados hermanos, me he gozado al entregar este mensaje. Sabemos que todo mensaje es de edificación primero para quien está preparando el mensaje, ¿verdad? Nos habla primero a nosotros y de aquí sale para allá. Esperemos que el mensaje de esta mañana se quede en su corazón, mis amados, y que haga eco en cada uno de sus pensamientos y de sus corazones. Dejemos que la palabra de Dios moldee nuestra vida. Dejémonos transformar, mis amados. Espero que tengan un día bendecido, muy buen provecho para los que no han desayunado y van a desayunar, si Dios lo permite. Mañana nos veremos en la iglesia. Gracias por acompañarme, mis amados. Mando bendiciones a hermana Saraí, a hermana Ada Rodríguez. El Señor me la bendiga. Mi hermano allá en México, Mario Efraín. Dios te bendiga, mi hijo. Es el más chiquito de mis hermanos. Para Esmeralda Rodríguez, Dios le bendiga, hermana Laura. Hermano Juan Pablo Hernández, Dios le bendiga, siervo. Gracias por acompañarme. El hermano Cristian Rivera, Dios le bendiga, siervo. Hermana Isabel Vázquez, gracias, sierva. Agradezco mucho sus oraciones. A Princesa Meléndez, gracias, mi hermana, por acompañarnos. Dios le bendiga y a todos sus chiquitines también. Hermana Saray Barrios, Dios le bendiga, sierva. Que tengan todos un feliz día lleno de bendiciones. Gloria sea el Señor. Dios les bendiga, mis